Buenas tardes, mi grupo está conformado por Harold Sebastián Rodríguez, Juan David Blanco, Karen Natalia Cañón y quien les habla, Janer López. Hoy les venimos a hablar sobre las ondas sísmicas para el proyecto final de física de ondas. El resumen. Las ondas son perturbaciones en el tiempo y en el espacio que presentan una gran cantidad de fenómenos aplicables a diversos campos, como lo es en la ingeniería civil, nuestra carrera, donde las ondas sísmicas se pueden generar por movimientos de tierra y se pueden clasificar como ondas mecánicas. Un caso particular en las ondas de las ondas estacionarias que no viajan en el espacio. Para entender un poco más a profundidad estas ondas, se propuso la tarea de crear un sismógrafo que nos diera las diferentes respuestas a estos fenómenos y entender un poco más de ondas. Para esto debido a la importancia del movimiento, se propone una solución de enseñanza partiendo del análisis del video del sismógrafo planteado. Después del análisis de los datos obtenidos, encontramos que hay una amplitud que determinamos que es de 5,4 centímetros y la longitud de una onda que es de 10 centímetros, con un tiempo estimado de cada vuelta de 1,04 segundos. Y a partir de este sacamos todos los datos necesarios para poder establecer la ecuación de onda sinusoidal, que describe nuestro sistema armónico forzado. De esta manera se dará la solución a la ecuación de segundo orden que se plantea para conocer el conocimiento de las ondas. Con la ecuación hallada realizamos cálculos, análisis y las conclusiones del experimento. Objetivos. El objetivo general, determinar los factores físicos presentes que se evaluarán y que se tienen en cuenta en un sismógrafo. Objetivo específico, aplicar lo aprendido en el movimiento armónico forzado en el entendimiento del sismógrafo y de sus ondas. Explicar para qué sirve un sismógrafo y cómo la aplicamos en la ingeniería civil, y comprender el funcionamiento de un sistema de un péndulo físico por medio del sismógrafo, ya que este nos plantea diferentes tipos de ondas según el movimiento oscilatorio que esté presente y según el tipo de amortiguación que tenga. La introducción. En nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo expuestos a movimientos oscilatorios que en algunos casos son amortiguados. Este tipo de movimiento que se presenta es definido como un movimiento oscilatorio con amplitud decreciente, también llamado armónico, que se origina en diferentes tipos de fuerzas externas e internas, y por eso el cuerpo presentará aceleraciones. La cualidad de este tipo de movimientos es que consta de un vaivén siguiendo un determinado camino, repitiendo varias veces una secuencia de movimientos en el cual la experimentación, podremos ver el procedimiento por el cual se determina diferentes factores físicos que componen el sismógrafo planteado anteriormente. Así pues, como es el movimiento amortiguado, el movimiento oscilatorio decrece de forma exponencial. El estudio de este movimiento constituye uno de los campos más importantes de la física, ya que virtualmente todo el sistema posee una capacidad de vibración y las distintas formas de vibración son fundamentales para entender muchos fenómenos del mundo real. El problema general de la enseñanza de este movimiento radica en la complejidad matemática de la solución, en donde surge una ecuación diferencial de segundo grado, cuyo método de solución no es aplicable desde el punto de vista analítico. Para esto, y debido a la importancia del movimiento, se propone una solución a la enseñanza partiendo del análisis del video del sismógrafo planteado y los resultados del mismo. ¿Cómo se puede obtener las ondas? Dándole un pequeño movimiento al sismógrafo, se puede obtener, digamos, como una simulación de un sismo para, digamos, en caso de la ingeniería civil, saber cómo afectaría estas ondas en una edificación, por lo menos, por ejemplo, y cómo podemos, digamos, contrarrestar y de esta manera, pues, que sea efectivo, digamos, la edificación. De esta manera podemos determinar, digamos, el buen uso que se le da a un sismógrafo y la importancia de las ondas en la vida cotidiana. Hola, soy Harold Sebastián Rodríguez Ariza y vengo a exponer los conceptos importantes de nuestro sismógrafo. Bueno, como antecedentes tenemos que Shang Hen fue un ingeniero, el cual fue funcionario menor en Aoyang. Cuenta la historia que en el año 132, cuando Heng desarrolló lo que sería conocido como la jarra de dragón, el primer sismógrafo conocido. El instrumento era similar a un cilindro que contaba con 8 cabezas de dragón dispuestas alrededor del borde. Cada dragón tenía una esfera en la boca.
Alrededor del pie del frasco había 8 ranas, cada una directamente debajo de una cabeza de dragón. Cuando se producía un terremoto, una de las esferas caía de la boca de un dragón directamente a la de la rana. Dependiendo de que la rana acababa con la esfera en la boca, se podía determinar la dirección del terremoto, y en el corte imperial la mayoría de los miembros pensaban que el invento de Hank era un fracaso. Hasta hace unos días después, como un mensajero llegó a una ciudad a 600 kilómetros de distancia para informar que había sido devastado por un terremoto. Desde entonces y durante algunos siglos, hace referencias escritas vinculadas al sismógrafo de Gen y otras similares, hasta que los mongoles invadieron a China. Unos siglos más tarde se desarrollaron en Italia dispositivos que utilizaban el movimiento del agua, y más tarde el mercurio, pero en 1855. Em, di- También diseñaron un sismógrafo de mercurio. El dispositivo tenía tubos en forma de U, llenos de mercurio y dispuestos a lo largo de los puntos de la brújula. Cuando se producía un terremoto, el mercurio em, se movía y generaba un contacto eléctrico que tenía un reloj y ponía en marcha un tambor em, de, grava- de grabación en el que se registraba el movimiento de un flotador en la superficie del mercurio. Este fue el primer dispositivo que registró la hora del terremoto y la intensidad y duración de cualquier movimiento. Por otro lado, como tal, un sismógrafo es el instrumento usado para medir terremotos de la Tierra. Un, sismo, un sismómetro sencillo, sensible a movimientos verticales del terreno, puede ser visualizado como una pesa suspendida a un resorte que a su vez está suspendida sobre una base que se mueve con los movimientos de un resorte, que a su vez suspendido sobre una base se mueve con los movimientos de la Tierra. Para añadir un sistema de registro se coloca un tambor que gira en base y un marcador sujetado a la masa también. De registro se opera como un principio de inercia, objetos estacionarios en sí, como la pesa que se mantiene pues, sin movimiento, a menos que se le aplique pues, una fuerza externa. Sin embargo, la masa tiende a mantenerse estacionaria, mientras que la base y el tambor se mueven. Los terremotos más grandes, tales como los de las islas Sumatra, Andamán, como una magnitud de 9.1 como en el 2004, generan movimientos terrestres alrededor del planeta de la Tierra, que pueden hacer pues, varios centímetros de crecimiento. Entonces los sismógrafos modernos de investigación son electrónicos, y en vez de utilizar marcador y tambor, el movimiento relativo entre la pasa y la base genera un voltaje eléctrico que es registrado por una computadora. Y en la ingeniería civil podemos ver que encontramos movimientos oscilatorios en muchos aspectos. Por ejemplo, al momento de manejar una grúa, pues debemos tener en cuenta este tipo de movimientos. También es de gran relevancia pues este conocimiento al momento de analizar el movimiento de las estructuras durante un terremoto. Bueno, ahora vamos a caracterizar nuestro modelo. Pues se deben obtener unos valores y cálculos mediante las siguientes fórmulas. La primera es el tiempo promedio, que es el cociente entre la suma de tiempos sobre el número de intentos. El otro es la velocidad promedio, que es la suma de velocidades sobre el número de intentos. También tenemos el periodo, tenemos el número de onda, tenemos la frecuencia natural, tenemos la frecuencia angular, tenemos la frecuencia de oscilación, tenemos la posición transversal, tenemos la fase de onda. Y por medio de despejes analizamos pues la fase de onda, que es la última que hallaríamos. Muchas gracias. Hola, soy Juan David Blanco y voy a hablarles sobre el montaje experimental. Nosotros diseñamos este proyecto para medir los movimientos tectónicos. Para esto creamos un sismógrafo a partir de un péndulo físico, teniendo una estructura capaz de soportar un disco colgado con un marcador para medir las oscilaciones.
Bueno, los materiales que utilizamos para este montaje son tubos de PVC, uniones, un cilindro, un motor eléctrico, una batería, un marcador, cuerda, dos pesas. Bueno, por parte del montaje comenzamos cortando tubos de PVC y uniéndolos con codos y con T's para así formar una estructura. Luego colocamos el cilindro con ayuda de una varilla para que éste pudiera girar. Seguido de esto, introducimos un marcador en los tubos de PVC y lo ponemos en medio de dos pesas. Mantenemos esto unido con cinta aislante. Luego, con ayuda de una aguja y un briquet, hacemos orificios en el tubo y colocamos una cuerda para así poder colgar en el brazo superior de nuestra estructura. La rotación es gracias a un motor eléctrico que instalamos. Y ya para hablar de los ensayos, lo que hicimos fue colocar nuestro sistema encima de una mesa. El primer ensayo constó de hacer girar el cilindro y aplicar una única fuerza para medir la oscilación y el amortiguamiento que tiene este. Ya para el segundo, lo que hicimos es aplicar una fuerza cada vez que veíamos que la oscilación llegaba a su punto máximo, con el fin de mantener una amplitud constante. En cuanto a los análisis y resultados, lo primero que tendremos que hacer es caracterizar los dos movimientos. El primer movimiento será un movimiento armónico, amortiguado, forzado, en el cual tendremos que mover constantemente el sismógrafo para que las amplitudes sean iguales en todos los picos. Para los dos sistemas tendremos que tomar cierta cantidad de valores, como lo son el valor del diámetro del cilindro, que nos dará un valor de 0,10 metros. El valor del diámetro del cilindro lo utilizaremos para sacar el perímetro, que será la distancia que recorrerá la onda en cierta cantidad de tiempo. El perímetro lo sacaremos como pi por el diámetro, que nos dará un valor de 0,3192 metros al final. Después haremos 6 intentos en el cual tomaremos el tiempo. El tiempo será variado en cada uno de los intentos, pues tendremos que tomar claramente el tiempo que se demora el cilindro en dar una vuelta completa, para después promediar el tiempo. El tiempo lo promediaremos como la suma de todos los valores de los tiempos que nos dieron en cada intento, dividido en la cantidad de intentos, que en este caso fueron 6, para que finalmente nos dé un tiempo promedio de 1,504 segundos. Después de esto hallaremos la velocidad. La velocidad será igual a la distancia sobre el tiempo promedio anteriormente. La distancia, como les recordaré, será el perímetro que hallamos anteriormente, dándonos al final una velocidad de 0,213 metros sobre segundo. Para el primer sistema, el forzado, tendremos que hallar el periodo. El periodo será igual a la longitud de onda por la velocidad. La longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo, en donde despejaremos el periodo. El periodo será igual a la longitud de onda sobre la velocidad. Luego hallaremos el número de onda, que corresponde a la letra K. El número de onda será igual a 2pi sobre la longitud de la onda. Luego hallaremos la frecuencia natural. La frecuencia natural la utilizaremos con la ecuación de velocidad. Velocidad será igual a la frecuencia natural sobre K, en donde despejaremos la frecuencia natural, que va igual a velocidad por K, que es el número de onda. Después de ello hallaremos la frecuencia angular. La frecuencia angular será igual a 2pi sobre T, o 2pi por F. Pues recordemos que T es el periodo y F es la frecuencia de oscilación, y el periodo y la frecuencia de oscilación son inversamente proporcionales. Luego hallaremos la frecuencia de oscilación, que como mencioné anteriormente son inversamente proporcionales. Debido a esto, la frecuencia de oscilación será igual a 1 sobre T, que pues es el periodo. Después de esto hallaremos la posición transversal. La posición transversal nos servirá en este caso para poder hallar finalmente el ángulo fase como lo encontramos necesario para poder describir el primer movimiento, que es el forzado. Entonces hallaremos la posición transversal con la ecuación. X es igual a la frecuencia sobre K, que es el número de onda por T, que es el tiempo promediado que hallamos al principio.
Después de esto despejaremos la fase de onda. La fase de onda será igual al arcoseno de la amplitud sobre la posición transversal. Finalmente caracterizaremos este movimiento con la ecuación y en x y en t me va a dar igual a la amplitud por el seno de k, que es el número de onda, por x, que es la posición transversal, menos, utilizaremos el menos debido a que la onda se está moviendo hacia la derecha en positivo, quiere decir, entonces se utilizará el menos para describirlo, como lo indicó pues el profesor de física de onda. Después de esta, k por la posición transversal menos la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo fase. Esta ecuación mencionada anteriormente describe una onda sinusoidal, que en este caso será pues una onda forzada. Luego de esto tendremos que hallar esos datos también, pues en el caso de la onda amortiguada no tendremos un periodo como tal, porque será pues el periodo no será como tal el término que describimos como periodo, debido a que no tendrá una amplitud constante. Pero aún así hallaremos todos los datos que hallamos en la anterior utilizando T moñito. Después de esto describiremos al final nuestro sistema con la ecuación de onda sinusoidal amortiguada, que es igual a y en t es igual a Euler elevado a la menos t coseno de pi por t.